Continuamos con la agenda académica de esta mañana en la edición número 57 del Festival de Música Religiosa de la ciudad de Popayán. Estamos en nuestra transmisión en vivo a través de www.fespo.org y también en nuestra fanpage. Seguimos entonces con esta taller en vivo que tenemos a continuación y agradecemos a cada uno de los participantes que se inscribieron previamente en el correo académico@fespo.org. También agradecemos a nuestra traducción simultánea con Carolina Agredo desde la ciudad de Viena. El Festival de Música Religiosa es un evento apoyado por el Ministerio de Cultura en el Programa Nacional de Concertación Cultural. Agradecemos también a la Fundación Universitaria de Popayán, que es nuestro aliado, y por supuesto a cada uno de ustedes que nos recibe en sus hogares a través de sus pantallas. Para la tarde, para esta mañana, tendremos en el taller al maestro Michael Petrov, considerado la estrella naciente de la música por ECO, la Comisión Europea de Salas. Petrov se ha presentado en las más importantes salas de Europa, como Concertgebouw de Ámsterdam, la Casa Música de París, Palacio de Artes de Budapest, y como solista se ha presentado en reconocidas orquestas como la Sinfonía de Bournemouth. Demos inicio entonces a este taller que tendremos con el maestro Michael Petrov. Good afternoon. Do you hear me good? Now, yes. Yep. Perfect. So we are very glad that we can welcome you today in our version online of the 57th Festival of Music, of Religious Music of Popayán. You're such an eminence, I'm a little bit nervous. So we're going to start introducing our participants, and I'm going to translate simultaneously, so just like short sentences every time. Yeah, Thank you very much for joining us. ¿Quién quiere empezar? Don't be shy, anyone will do. Yeah, all nervous. So, tal vez que van a tocar y un eco. Yeah, I can. Try to solve it as a... How's it now? Oh, sit still. In which I can't. Say again. Sorry. Where are you? I'm in London. In London. Yeah. So it's I don't think it's my internet. Si quieren empiezo yo porque pensé que empezaría Raúl, pero... So let's just close mics, and then let's just the person who's playing be with mic open. Entonces todo el mundo la persona que va a tocar. How are we now? Better? Yeah, I think so. At least for now. Okay. ¿Quién va a empezar? Por favor, introduzca la pieza.
One of my favorite pieces. Bueno, el concierto de Haydn en do. Puedes empezar cuando quieras. Well done. Very good. Tell me a little bit about yourself. Like, how old are you? How long have you been playing? How long have you been playing this piece? Just so I know just a little bit. ¿Quieres saber un poquito de ti? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto tiempo llevas tocando? ¿Cuánto tiempo llevas tocando esta pieza? ¿Quieres saber un poquito más como personal sobre ti? Bueno, mi nombre es Raúl Muñoz. Pues en esos momentos tengo 23 años. Llevo tocando el cello por ahí, digamos, ya con maestro y todo, unos 5 años, 5 años por ahí más o menos, no me acuerdo bien. Y con la pieza hace más o menos un año la toqué, entonces quise traerla acá a colación, a ver qué más se podía hacer. He's 23 years old right now. He's playing cello. He can't remember very good, but from 3 to 5 years with teacher, with masters. And this piece, he's rehearsing since 1 year. That's why he's playing it now, because he wants to improve. Yeah, perfect. Okay. So first of all, it seems you're very relaxed when you play. I know you probably don't feel that way, but it looks. I can't see any particular tension places. Maybe you want to tell him that first. Yes. Primero que todo, quiere decirte que se escucha muy, muy suave, muy bien. Dice que te ves muy relajado tocando esta pieza, que no puedes sentir ninguna tensión en las notas, no hay ningún atisbo de tensión. Primero que todo, quería que supieras eso, que es la impresión que das al primer momento. Ok. And so the first thing that strikes me when I hear you is the characters of the piece. They stay a little bit similar,
and I don't think the essence of what this is defined for you. So what's the one thing that we should begin to feel when we start hearing you? Dice que las notas tienen un carácter muy similar, que no cree que la esencia tuya particular esté en esta pieza. Te hace una pregunta: ¿qué es lo primero que la gente que te escucha tendría que sentir? ¿Qué es lo que tú quieres transmitir, lo que la gente sienta cuando te oye? Pues, primero que todo, pues, o sea, sería que la música les agrade, que la música les guste mucho, pero si hablo directamente del concierto, sería como que esos primeros acordes sean miren acá, hay música que es para ustedes. The first thing is obviously that people like the music that he's playing, but he would like that when he enters with the piece, people just grab their attention directly to him, like, look at me, I am here. Yeah, that's a very good dream to have, but that's not necessarily at this stage an emotion. So what I'm looking for, at least in my opinion, and obviously you have your opinion, which is a good thing, but for me the first thing the audience should feel is joy and happiness. Okay. Dice que es un sueño muy lindo este de decir, aquí estoy con mi pieza. Él tiene una opinión diferente, dice que está muy bien que todo el mundo tenga la suya, pero que el consejo que él da o lo que él quiere que sienta la gente cuando él toca es felicidad, alegría. Eso es lo que él quiere que la gente en primera instancia sienta con las notas. Okay? Because the stronger you have that quality, the more people will feel what you were saying before. Entre más fuerte sea esa cualidad en ti, que la gente se sienta feliz, más rápido vas a lograr incluso tu objetivo, que es como plantarte ahí en el escenario. Okay. So basically, you look a little bit like this Haydn is a bit of a punishment. So it's something that you can just change. Don't worry about things. Don't be afraid. Quiere que dice que no sabes, bueno, si está equivocado, pero parece que Haydn fuera para ti un poco como un castigo, que no te intimide Haydn. So will you try for me once? Just play with without caring so much. You know this piece. I can hear that you know it. So play with less fear. Dice que toques con menos miedo, que toques otra vez algo, cualquier cosa, esta pieza, pero como si no te importara, como relajado. Okay, I'll stop you there because because we don't have that much time. For me, this was so much better. Even though, fine, maybe it was a little bit more out of tune, maybe it was slightly more messy, but I felt something. You know, the safety net was not there. Dice que probablemente estaba más fuera de tono, un poco más desordenado que la primera vez, pero que a él le gustó más, le pareció mucho mejor, porque se sintió más, sintió algo. And the other thing, because a piece, and you're only playing the first page of the first movement of the concerto, but there are so many characters.
in there that I would ask myself much more, what is this? Like, what does this little piece, little bar mean? For example, the chords at the beginning, they were much more fun the second time that you played. But come on, they're like the most amazing thing. I should go, wow, that's amazing. Dice que la segunda vez que tocaste fue como mucho más divertido, que lo que él se pondría a pensar o la pregunta que se haría es, porque tocaste solamente probablemente la primera página, se preguntaría cada nota, cada movimiento, cada tono, ¿qué significa esto? ¿Qué es esto? Como ir a la esencia de cada nota, preguntarse eso. ¿Ok? Cool. And so when you finish the first statement after the third line, and when you start, there is a very different character there, isn't there? So what is that for you? Cuando tú terminas de tocar la primera parte, después de la tercera línea, hay algo distinto, dice él. ¿Qué es eso para ti? ¿Me puedes repetir un poquito? Es que creo que se entrecortó y no te entendí bien. Sí, dice que te hace una pregunta. Dice que después de tocar la tercera línea, la número 3, después de eso viene algo distinto. ¿Qué es eso para ti? Pues eso ya es más como, ¿cómo decirlo? Yo le diría como que es mucho más íntimo, lo siento yo, es como más hacia mí, una forma ya es una expresión no tan alegre, pues, como podría decirlo, o tan espontánea, sino una expresión más seria, más íntima. He said it is not a note anymore so joyful. It's more something serious, intimate, and he feels it like closer, kind of. Yeah, I like that word. I think that's a great word to describe it. Stylistically, of course, it's something. It's slightly more for yourself, more intimate. So it's a very similar word in English and Spanish. So I understood. But it also has a singing quality. Wouldn't you agree? A singing quality. Mm. Está de acuerdo contigo que es una forma grandiosa de describir lo que viene después de la tercera línea y dice que es algo muy íntimo también, está de acuerdo, y que es un poco más como para cantar. Dice que si estás de acuerdo con él. Great. So Sí, I trust that totalmente de acuerdo. Es más como para cantar. Sí, que tiene una cualidad más de canto, lo que sigue ahí. Canto. That's right. Last thing, I don't know when I'm supposed to move on, but can you try once for me to play again with the same lack of fear and abandon and just enjoy, but then when the lyrical theme comes, show it to me. Just sell it slightly more so I can really hear the difference. Dice que él lo que quiere oír es como este abandono en tocar el cello, la alegría en tocar el cello, pero quiere que toques otra vez y que le hagas sentir esa diferencia después de la tercera línea, después de pasar a ser tan alegre, quiere sentir esa diferencia después de la tercera. Toca otra vez, por favor.
Good. So much better. So much better. So I'm not sure whether, because I was listening to when you were translating, but I think you used the words abandon. Like, Sí, so it's the same in English. This is the most important word that you can have when you play music. Always play with abandon. Don't be afraid. And I also noticed, just from a technical point of view, when I said don't be afraid, you played faster. So your first tempo was, it was just half speed. I was like, oh, we're gonna be here for a while. but so once you understand what you're trying to say, things will fall into place much better. dice que fue muchísimo mejor, que la palabra abandono en inglés tiene un significado, una esencia similar. En español abandono es más como que te dejen, pero abandonar totalmente a la pieza que estás tocando, entregarte totalmente a la música. Dice que eso es lo que él aconseja siempre, tocar con abandono, tocar con esa libertad. Que notó también una diferencia cuando dijo, no tengas miedo, tocaste más rápido. Es tal vez algo como para tener en cuenta. Gracias, gracias. Abandon and liberty. Y libertad, Right. abandono y libertad. Because this is, I'm getting philosophical here, but who cares if it goes wrong? It only matters when it goes right. Dice que se está poniendo un poco filosófico, pero que a quién le importa si la pieza no sale bien. ¿A quién le importa? Que solamente importa cuando la pieza sale bien, pero ¿a quién le importa si no sale tan bien técnicamente? Cool. Do you have any questions? Sorry, I didn't. I just ¿Tienes kept alguna talking. pregunta? Pues yo le preguntaría al maestro, digamos, a él en un concepto así que, digamos, él pueda describirme este primer movimiento, ¿cuál sería ese concepto con el que él, aparte pues de las cosas ya mencionadas, él vería esta obra? O sea, ¿cómo es su forma de interpretarlo, además de esos dos conceptos que me ha dado? Okay. Out of what you already said, from the whole piece of Haydn, he wants to know conceptually, for you, this piece, how do you feel it? What it makes you feel? What is this? Because you said it's one of your favorite pieces as well. So he's interested in knowing what is arising on you, this piece. This piece, even though every student plays it, it's the first kind of piece that's a real one that everybody plays. It's also every cellist's favorite piece because it has so much and it's so full of joy. I think joy is the first word, and if you think about the third movement as well, in particular, but also the second movement, which I recommend, just play it. You don't have to focus on one page for a year. You can just play. It's the second movement is so intimate again, and it flies, and it's kind of romantic, even though it's in the classical era. It's absolutely fantastic. It's perfect. There's every bit of this piece is just right. Dice que esta es una de sus piezas favoritas porque casi prácticamente absolutamente todas las notas son correctas, que es al principio lo que le hace sentir, a pesar de ser una obra clásica, mucha alegría en general. Y el cambio que hay entre la primera línea y la segunda línea, que se pone como romántico, íntimo, eso es para él y para muchos músicos, esta es la razón por la que esta pieza es la favorita, no solamente de él.
y dice que la toques, que no te concentres en una página un año, no necesitas hacer eso, simplemente toca, abandónate a tocarla toda, completa. Which recording is your favorite? Sorry. Would you ask him which recording is his favorite? ¿Cuál es tu favorita? Sin duda, no tengo una favorita, sino que tengo 3 favoritas y una de estas es este concierto y el concierto de Elga. Esos dos, por el momento, son, digamos, los conciertos que me llegan mucho, son mis favoritos. ¿Esta y cuál? El concierto de Elga, sí, el primer concierto de Elga. I see what's happening. So I meant which performance of this piece is your favorite, not whether this piece is your favorite. Ok. ¿Cuál es, la pregunta era, ¿cuál es tu versión favorita de esta pieza? De esta pieza. Hay una que hace Steven Iselieri, si no me acuerdo bien cómo se pronuncia el nombre, pero la versión de él es la que más me gusta. Okay. Yes, I mean, amazing. It's my favorite as well. So listen to that, and you can't play sad when you listen to Stephen Isles, can you? I mean, it's he's got all the essence in there. I'm so glad you said that. Steven Isales, la favorita de Diego y del maestro también. Estamos conectados. No, muchas gracias maestros por sus recomendaciones. No, thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos. So shall we? Do you have maestro, or should we go on? Let's go on. Yeah, I'm happy to go on. Ok. Chicos, ¿tienen alguna pregunta o algo antes de la siguiente? Vale, entonces, continuemos. ¿Quién sigue? Sigo yo. Dale. ¿Sí se escucha bien? Sí, te escuchamos. Yo te escucho. Voy a tocar el segundo movimiento del concierto de Schumann en la menor. Yeah. Schumann concert in A minor.
And then do we stop there? No, sorry, I'm joking. It's just because the yes, the microphone is gone again. I'm getting a lot of echo. Yeah. How are we now? No good. ¿Ustedes también escuchan el eco? Yo no. Sí, se escucha un eco. Elizabeth, creo que tienes los speakers altos. ¿Los qué? ¿Estás escuchando por un parlante? No, tengo solo el celular. No sé qué puede ser. Creo que está ¿Cómo? mejor ahora. Yeah, I think the issue is with the headphones. So see. Perfect. Elizabeth, que si es posible que uses audífonos. No tengo audífonos. Don't have them? Están rotos. Están rotos, no sé qué puede pasar. Yo ya te escuché, pero escucho el mío. How are we doing now? So if you press mute, let's test that. ¿Oh? No, se entrecorta un poco. Sí, we can give it a try. How are we now?
¿Necesitan que repita o qué hacemos? Porque yo escucho bien, pero no sé los demás. Oh, it's better now. Oh, it's just me, isn't it? With the echo. I don't know what to do. I can't hear you at all. Just start. We do it because we just do it like that. Okay, fine. I'll just talk for a bit, and I'll stop whilst my echo finishes. So I can't see your feet, but I wonder whether they are balanced on the floor. Because when I hear you play and when I see you play, there's a lot of movement, but it's not natural movement. It's movement because of tension. And this is just a guess. But I think that your neck is tense while you play. Okay. I understand that because it's a difficult piece. By the way, I should have started by saying it's really good. You're very talented, but you know that, so that's okay. So yeah. Dice que no puede ver tus pies y que se pregunta si están puestos en el suelo. Dice que te ve moviéndote, hay mucho movimiento cuando tocas la pieza, pero no es un movimiento natural, es un movimiento de tensión. Dice que debió haber empezado de todas maneras diciéndote que eres muy talentosa y que tocaste muy bien, pero que tú lo sabes, así que no hay problema, pero que lo está asumiendo que tu cuello está tenso. So for me, the sweet spot is somewhere in between you and Diego. He looks almost lazy when he plays, and you look too active. So it's somewhere in the middle. Would have been good. Yeah. Dice que hay que encontrar un balance, por poner un ejemplo, entre tú y Diego. Que Diego se ve casi perezoso cuando toca y que tú eres como el caso contrario, como que hay mucho movimiento. Entonces se trata un poco como de la mitad. Both of you, however, your first playthrough, you both looked miserable. Meaning like sad to play. But you're both playing one of the most amazing pieces, the Schumann. I mean, Schumann was desperately in love when he was writing this music, and I don't know, you can't look desperately sad to be playing it. You know, it's someone crying in your case, and in Diego's case, it's someone celebrating. But these things, you have to start with them. That's the starting point. Correction, I'm sorry, it's Raúl, not Diego. Diego is on the Sorry. chat. Oh, Diego's in the chat. Raúl, Sorry, Raúl, forgive me. There was a misunderstanding here between the chat and the names. Perdón, Raúl, ya corregimos tu nombre, también para el maestro. Bueno, dice que los dos, en diferentes sentidos, que se ven un poco le da un poco como de pesar su relación con esta pieza, pero dice que no es negativo, es al contrario, es como que hay que encontrar la esencia de quién creó esta pieza. Schubert estaba terriblemente enamorado cuando la creó, cuando la escribió, y que Diego parece estar como en una onda muy feliz y tú
Elizabeth, estás en lo contrario, como sufriendo. Entonces dice que se trata de encontrar el balance que se sienta ese terriblemente estar enamorado. So let's do the same thing. Sorry for the echo. Play one more time, not the whole thing. I'll stop you because we don't have that much time. But let's try that word. Abandon. Elizabeth, no toda la pieza. ¿Cómo? Creo que me silenciaron. Un momento. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Que no toques toda la pieza otra vez, solo un poquito, pero con ese abandono, con esa libertad. Enamórate ciegamente y toca otra vez. Ok. One thing. Just before we start. Both of you, Raul as well, don't play anything else before that. You know this da 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 that you just played. You can't have that. Va para los dos. Antes de tocar la pieza, no toquen nada. Silencio. Solamente directo a la pieza. And I know exactly what you're doing. You know, finding the place, etc., which is okay to do at home. But if you do it in public, you will look amateur, and you don't want to look amateur because you're not. You don't sound amateur. So act accordingly. Sí, dice que esto está bien hacerlo en casa, este ejercicio, pero en un concierto no lo hagan porque se ven como principiantes y ustedes no son principiantes. Así que háganlo de acuerdo a su nivel. Okay. For me, much better. Just to help you personally, I think that you should spend some time thinking about what happens to your breathing, and also trying to somehow imagine you playing the cello. Sorry, you can't see my hands. You're playing the cello. Is like a natural extension of you. It feels like maybe the cello is pushing back on you, or something. You need to make it feel like it's something to help you express Schumann's love rather than something that's in the way. You know? Dice que te da un consejo personal para ti, que uses tiempo para analizar qué pasa con tu respiración. El cello debe ser una extensión natural de tu cuerpo y a veces se siente como que el cello te empujara, como que te tirara hacia atrás. Usa el cello para expresar, en este caso, el amor que estaba sintiendo Schubert en ese momento, como un instrumento, pero no como algo como en el camino. And this is for Raul as well. Raul, Raúl también. stop looking. Pay attention. So it's the cello is there to help you express what these composers
meant through their music. These composers chose to express it through music because they couldn't express it with words. They chose the cello because this is a better tool for their emotions. Do think about that, and have slightly more, because I can hear that you both are very, very talented, but have slightly more belief in your talent and the fact that Raul can sound like Stephen Isserlis, and you can sound like well, hopefully Shafran, but whoever is your favorite. Yeah. Dice que el consejo siguiente va para los dos. Traten de pensar siempre, como usen siempre el pensamiento de que el cello fue el instrumento que escogió Schubert para expresar su amor. La música fue su lenguaje para expresar ese amor porque no pudo hacerlo con palabras. En este caso, la música y este instrumento fueron mejor para él para expresar eso. Entonces, como la tarea de ustedes como músicos está en eso, como ayudar a continuar transmitiendo eso que no se pudo transmitir con palabras. Ustedes dos son muy talentosos y dice que un consejo para los dos: crean más en ese talento que tienen, porque pueden llegar a sonar como los compositores, como sus compositores favoritos, pero tienen que creérselo más. And do you want to ask me any questions? It can be anything. It could be either one of you. ¿Quieren hacerle alguna pregunta? Ya él dice que la versión de Daniel Shafran, el performance de Daniel Shafran es su favorito para esta pieza. ¿Quieren preguntarle algo? Sí, yo quisiera preguntar más o menos cuál es su concepción de el sonido en este tipo de obra, que ya es como, obviamente, pues del periodo romántico, todo el sonido es como mucho más contundente, más fuerte, bueno, fuerte, más es común decir. Entonces, ¿qué idea tiene él como de la sonoridad que debería tener este concierto? We have just 5 minutes, so I'm gonna just make it round. The question is, she understands that this is the sonority of this piece is very romantic, very strong, a way to say it. But for you, what is the sonority that this has, apart from where it comes from, where it belongs? Like for you personally, what is this? Sonority is an amazing word to use, and I urge you to keep using it when you talk about music. Romantic never, ever, ever means heavy. Not for Schumann, not for Rachmaninoff, not for Shostakovich. It's never heavy. Music is light. And the sonority might be rich, it might be generous. Yeah, when you say sonority, I assume that you mean sound quality, but if you mean character, then there's just, the later you go in time, the more characters per note there are. So in Haydn, it might be the 3 lines are joy and happiness. In Schumann, 3 notes will have 3 different sonorities. So make sure that every single note has its own journey, which is never heavy or romantic in that way. It's never thick, no, or fat sound, never. Dice que romántico no significa nunca pesado, nunca. Que entre más hacia atrás nos vamos, los compositores van a sonar más, como con más diferencias, más riqueza. Mientras Schubert en 3 líneas describe también la felicidad, está Mozart en 3 líneas con una variación impresionante. Dice que descubran ese carácter de las notas, lo personal en las notas, pero que separen totalmente el concepto de romántico con pesado. Es al contrario, romántico es suave, ligero, fácil, sí, lo que dijo antes, abandono y libertad.
y encontrar ese carácter personal en las notas, descubrir la esencia de cada nota. Raúl, ¿tienes alguna pregunta? Pues mi pregunta sería más como, ¿qué recomienda o digamos mejor, cuáles son sus primeros pasos al momento de abordar una obra nueva? ¿Qué hace él al momento de abordar una obra nueva? Raúl would like to know what are your first steps when you are going to grab a new piece for you, something that you have not played before. What is your first step? How you approach this piece? It's a very, very good question. Of course, I could say so many cliches right now, but you need to have an ideal, and you need to have the patience of an elephant, and be methodical and don't get disheartened, because learning a new piece is very difficult. It's difficult for me. It's difficult for everyone. It's just it's like a sculpture. You'll never have Michelangelo's David just there. You have a rock, and you just hit the sculpture until it's perfect from every angle. There is no exercise that you can do that's wrong. I hope that makes sense. Dice que es una excelente pregunta. Cada vez que inicias a tocar una pieza nueva, tienes que tener un ideal, un objetivo. Tienes que tener mucha paciencia con la pieza, contigo mismo, y crear un método para llegar ahí, que es como una escultura. Irla poco a poco puliendo desde cualquier ángulo, desde todo ángulo, con cada detalle, que no hay ejercicio que sea erróneo. Eres tú con la nueva pieza, descubrir tú tu camino. Y Elizabeth dijo que cada vez que hables de música, sigue utilizando la palabra, cuál es la sonoridad de la pieza, porque tiene dos variantes, pero es muy bueno usarla siempre en música porque habla también no solamente del tono, sino del carácter, y que es muy importante que sigan así, chicos. ¿Tienen algo más que decir? No, pues muchas gracias por Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, chicos. No, usted, maestro. Thank you very much, Master Petrov, for joining us in this version. It was a pleasure, this workshop with you. See you in Thank you so much. Y continuamos entonces con el estudio en Popayán. Taller. Agradecimientos especiales a los participantes de este taller y por supuesto también a nuestra traductora simultánea desde Viena, Carolina Agredo. Muchísimas gracias también al maestro Michael Petrov, quien será el encargado de estar presente en nuestro concierto de apertura en punto de las 7 de la noche junto al maestro Erdem Miseroglu. Los invitamos a continuación a nuestro taller a las 11 de la mañana, ya en 15 minuticos estaremos listos para dar inicio con el maestro Eduardo Saciaín en este taller maravilloso donde tendremos el tango, la música, intervención musical y vocal. Así que a continuación los esperamos para que también se conecten con nosotros y por favor en Facebook hemos dejado el link para que puedan interactuar directamente con el maestro Eduardo Saciaín. Ahí pueden interactuar directamente en este taller que vamos a tener exclusivo para ustedes que están pendientes de toda la transmisión en vivo del Festival 57 de Música Religiosa de la ciudad de Popayán. Muchísimas gracias y recuerden que en nuestra página www.fespo.org podrán estar con nosotros conectados a las 5 de la tarde en la exposición del maestro Guillermo Cárdenas, en una exposición interactiva 360 grados. Nos vemos en 15 minutos. Muchísimas gracias por estar conectados con el 57 Festival de Música Religiosa de la ciudad de Popayán.